Buenas tardes. Un nuevo programa de La Verdadera Historia. Hace mucho tiempo que no hacíamos nada, pero esto se justifica. En ese momento hay una tendencia fomentada y difundida por ciertos historiadores que tratan a nuestros padres fundadores de traidores a la patria. Y como el argentino tiene alma de caníbal y nadie es profeta en su tierra, compra ese mensaje. Los que nos oponemos a esa tendencia ofrecemos una gran cantidad de pruebas de lo que decimos. En cambio, ellos se basan en un par de cosas comunes que no investigan, porque su misión es difundir el mensaje de nuestro enemigo ancestral, que busca dinamitar nuestro pasado y quitarnos puntos de referencia. La contrapartida de ese mensaje es sostener que nunca debimos alejarnos de la colonia española, ya que en nuestros territorios vivíamos un estado de gracia y felicidad. Voy a comentar en este corto programa la primera insurrección en lo que hoy es Argentina y quizá la primera en el continente, de la que se cumplen 250 años, es decir, 36 años antes de la Revolución de Mayo. Se la denominó Rebelión de los Chañares o la Fuente Ovejuna de Tras la Sierra. Hace exactamente 250 años, cuando Córdoba pertenecía al Virreinato del Perú y desconocía los límites interprovinciales actuales, tuvo lugar en un rincón de Tras la Sierra una revolución comunera de la que poco se habla. El alzamiento minúsculo en nuestro, pero de marcada significación respecto de las ideas libertarias, estrellaría la efervescencia revolucionaria mucho antes del 25 de mayo de 1810. Si Fuente Ovejuna de Lope de Vega significa una toma de conciencia del poder popular frente al despotismo de un comendador, esta bien puede considerarse la réplica autóctona del mismo hartazgo. Conviene evocar tales acontecimientos porque constituyen los primeros pasos hacia la libertad. Son, en definitiva, un auténtico gateo de nuestra civilidad. 2 siglos después de haber sido publicada, se produciría la mencionada epopeya libertaria en Tras la Sierra. Aún no se había declarado la independencia de los Estados Unidos, ni había estallado la Revolución Francesa, y le estaban 4 años para que se produjera el nacimiento del general San Martín. 260 años atrás, la idea del común cobraría fuerza y valor, aunque por breve lapso, al dejar de lado los dolores individuales para fortalecerse junto al otro. A ese sentimiento conjunto debemos la compulsiva acción del grupo de serranos que enfrentaría a un déspota virreinal en nuestras tierras. Córdoba pertenecía entonces al virreinato del Perú y habría de esperar 2 años todavía para que se creara el virreinato de Río de la Plata, que le incluiría dentro de su jurisdicción. Pero el acontecimiento protagonizado por un puñado de hombres alzados que clamaban Vox Populi, Vox Dei, ha sido misteriosamente olvidado en Córdoba y en todo el país. A principios del siglo XVIII, en el austero caserío de la región de Pocho, el constructor Juan Pedro Perales levantaba la capilla de San Francisco Javier, apellido de doña Florencia Brizuela, sin saber que esa casa de oración había después de ser el epicentro de un incendio revolucionario que alteraría el resignado ambiente rural. Unos 27 años antes, en un rancho escondido en las inmediaciones, más precisamente en Punta del Agua, había llegado al mundo Basilio Quevedo, protagonista de relevancia de esta historia. Este Quijote serrano lideraría a campesinos hartos del vasallaje, sin conocer como el manchego libros de caballería ni ninguna otra especie. Contaba así, con 200 escuderos armados con chuzas, cuchillas, macanas y boleadores para emprender la gesta. No uno solo como Sancho Panza, sino 2 centenares de iguales, aferrados a la idea del común y dispuestos a alzarse contra las arbitrariedades de las autoridades locales, como su émulo de Fuente Ovejuna, el maestre de campo José de Izaza, ejercía función de juez civil y comercial con sentido despótico. Su palabra, por lo tanto, no admitía réplicas.
Desde ese absolutismo, 2 meses antes del acontecimiento en cuestión, dispondría no aceptar el párroco enviado por el obispado en reemplazo del cura del lugar, el doctor Tomás Tadeo Funes. Sus deseos jamás se cuestionaban. No obstante, y debido a la dimensión del oponente, difundió entre los vecinos y capitanes de milicia la idea del común. Se proponía involucrarlos para que ellos impidieran que el nuevo prelado, doctor Alberto Guerrero, tomara contacto con la filigresía. El amo y señor sentenció, en alianza con el también déspota y antojadizo juez pedáneo José de Tordesillas, y ni una aleyuya pudo exclamar el designado párroco Guerrero, ante quienes proferían a gritos que la suya era la voz de Dios, a instancias de Izaza. Pero las ideas suelen tener un efecto boomerang en ocasiones. Descubrir que unidos tenían otra entidad produjo enorme sorpresa sobre el campesinado, aun cuando secundaran al todopoderoso señor de la región. Pero no todo estaba dicho. Cuando las autoridades eclesiásticas amenazaron denunciarlos como sediciosos ante el Santo Tribunal de la Inquisición, se produjo un notable viraje en la actitud de José de Izaza. El terror que le infundían los inclementes jueces lo impulsaría a proponer una tregua, que consistiría en la promesa de envío como prenda de paz de 200 de sus milicianos a la frontera sur. Todo esto sin consultar a los comuneros. Ninguno había leído el libro Fuente Ovejuna, ni siquiera conocían su existencia, pero reaccionaron al saberse poseedores de un poder desconocido. Se rebelan entonces contra los designados designios del maestre de campo y el propio juez pedáneo. Y el 3 de abril de 1774, un clamor desconocido se escucha tras la sierra. Un clamor que hace caer los primeros eslabones de una cadena, tras el cual pasan de ser dominados a dominadores. Los poderosos son llevados prisioneros, Izaza a San Luis de la Punta y el juez Tordesillas a Río de la Punta. Un odio momentáneo irrumpe entre los comuneros y no falta quien proponga atar al juez a la cola de un caballo como escarmiento. Pero alguien controla la barbarie. 6 años más tarde, en la plaza principal de Cusco sería descuartizado el Inca Tupac Amaru por encabezar una revolución semejante, 6 años después. La de Tras la Sierra es, pues, un antecedente pocas veces nombrado la rebelión popular más importante de la historia colonial de América. Cuando se alteran los pueblos agraviados y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza vuelven. Los comuneros serían comandados por Cipriano Hurtado de Lara, pero al producirse la fuga de Izaza, cede el bastón del mando a Basilio Quevedo. Izaza llega hasta Punta del Agua para denunciar el alzamiento. Necesitaba suavizar con ese gesto sus pecados demagógicos. Un nativo del lugar, Quevedo, ocupa entonces el centro de la escena, secundado por valientes campesinos y por el cura de San Javier, el presbítero Bartolomé Moreno. Juntada al pueblo a una voz, que todos están conformes en que los tiranos mueran. Luego de rápidas gestiones del común, el obispado admite que el padre Guerrero no ocupe el cargo en la región. Los rebeldes, temiendo posibles argucias, se amparan en la jurisdicción de San Luis, logrando el apoyo de Justicia Mayor del Ayuntamiento, doctor Rafael Miguel Vilches. No sabían los ingenuos comuneros que la nota en que se les daba generosa acogida había sido escrita por el propio Hurtado de Lara para estimularlos en su rebeldía. En Córdoba, en tanto, se nombraría mediador a Juan Tiburcio Ordóñez, con la consigna de realizar tratativas para lograr el acuerdo con el común. El emisario envía una nota anunciando que su campamento se instalaría al naciente de la capilla de Pocho. El encuentro reviste particular significación, pues Basilio Quevedo no solo exige la expulsión definitiva del maestre de campo Izaza de juez Tordesillas por el ejercicio discrecional y despótico de sus cargos, sino además un largo petitorio que sorprendió al comisionado. Ninguna exigencia popular y comunitaria se había dado en aquella jurisdicción, ni en otra del virreinato.
Y escuchen esto, el petitorio. La letra manuscrita exudaba el estado de exaltación victoriosa de la gleba serrana, exigiendo, entre otros aspectos importantes, que ningún hombre europeo gobernara el valle, que no se necesitaban maestres de campo y que la designación de los capitanes debía corresponder al común, y en particular a Basilio Quevedo, porque conocía a su gente. Todo ello sin auxilio de ningún juez, y en un acto extremo de arrojo utópico que intuye su poca duración, solicita que les entreguen las armas pagadas con anterioridad, con plata y caballos a Izaza, y como también un perdón general y seguro para que no se culpe a ninguna persona en particular del levantamiento. ¿Qué tal esto en 1774? El 28 de abril de 1774 se produce el llamado Pacto de los Chañares, en el que se concede lo exigido, pero no todo iba a terminar bien. Los cabildantes de Córdoba rechazaron el convenio por considerar a los sublevados delincuentes de atroz delito, designando inmediatamente al coronel de milicia José Benito Acosta como gobernador de armas, quien debe trasladarse hacia el lugar para exigir la rendición de los alzados. La desautorización de Ordóñez inquietó a los comuneros, dispuestos a enfrentar a las fuerzas militares con lanzas y a caballo. Desde Panaolma, el gobernador de armas envió un emisario para intimarlos pacíficamente a que se presentaran de a dos, pero los amotinados respondieron por carta que no resultaba convincente ese trámite individual, temían ser burlados. Pero Acosta les hizo saber que si no se retiraban a sus casas serían sentenciados a la pena de muerte. Basilio Quevedo y sus hombres deseaban ser escuchados por las verdaderas autoridades y no por simples emisarios que actuaban en nombre de ella. Desde un cielo lleno de nubarrones oscuros, los cóndores desafiaban con sus vuelos a los rústicos hombres que cruzaban la Sierra Grande rumbo a Córdoba. No alcanzaron a llegar porque fueron interceptados y muchos despachados hacia la frontera. Dividir para reinar, había aconsejado al gobernador de armas, sin saber que aquellos vaquianos, conocedores de todos los rincones y quebradas, burlarían a sus captores para reunirse otra vez a los comuneros. Apelando a una estrategia perversa, el coronel Acosta envía un chasqui hacia Córdoba, anunciando que los rebeldes bajaban hacia la ciudad para tomar represalias en el propio corazón mediterráneo. La gente se alarma tanto que el gobernador Martínez solicita que se preparen para la defensa. Los cordobeses capitalinos sacan a relucir poderosas armas para enfrentar un reducido grupo de desarrapados rebeldes. No conforme con su maquiavélica estrategia, Acosta les corta el paso con sus milicianos en cercanías de Copina y pide allí al vicario Pedro José Gutiérrez que convenza a los rebeldes a que entreguen las armas, y los revoltosos aceptan. No sucede lo mismo con nuestros autóctonos revolucionarios. Desprovistos de armamentos y fatigados, pronto comprenden que es ilusorio pedir justicia al otro lado del cordón de piedra. Ingresan a la ciudad arrastrando grillos en sus pies para quedar prisioneros en el colegio de los jesuitas. Desaparecen las esperanzas. Pero el cabecilla Basilio Quevedo no declina en su intención de exponer la verdad del común ante los doctos magistrados. Aquellos lo observan como un canalla insurrecto, como un subversivo. Conclusión: de los iniciales 200 comuneros alzados solo quedan 16 hombres, vencidos, que se arrinconan en una celda oscura. Comprenden que han creado un espejismo efímero de libertad. En tanto, el maestre de campo José de Izaza es reintegrado a sus funciones y el juez Tordesillas repuesto en su cargo. Un año después, el abogado que se encarga de la defensa de los comuneros asegura que el estado de Basilio Quevedo es tan miserable que horroriza mirarlo. El reo, mostrado en un rotoso camastro, es una suma de heridas infectadas. En tras la sierra, en tanto, se acentúa el hostigamiento. Nadie protesta. Aislado como nunca, los hombres y mujeres deciden guardar sus semillas de rebeldía en cacharros de arcilla o en tejidos de lana, pues el futuro les ha dado la espalda. Al perder vuelo, el eco de sus voces se acurruca dócil en los ranchos.
Fuentevejuna es sinónimo de sublevación popular, pero Córdoba desconoce o amordaza su propio patrimonio heroico en ese terreno. Proponemos que el 28 de abril de 1774, Pacto de los Chañares, sea declarada como primera fecha patria y don Basilio Quevedo héroe de aquella jornada y que ingrese a la galería de próceres nacionales. Una acotación al margen, hablando de próceres nacionales. Si se coloca a Güemes como ícono de la independencia, lo mismo acontece con el almirante Brown, de quien el pasado sábado 22 de julio se cumplieron 247 años de su nacimiento. Nuestra lucha por la independencia es muy particular. Solo se dieron en nuestro territorio 2 batallas, Tucumán y Salta. El combate de San Lorenzo no alcanza dimensión de batalla. Todas las demás se dieron fuera de lo que hoy es nuestro territorio. Exactamente lo mismo que hizo Güemes en el norte, lo hizo Brown en el Río de la Plata, con el agregado que aparte de luchar contra la guerra de independencia, lo hizo también contra el Brasil en la década siguiente y contra el bloqueo anglo-francés durante la gestión de Rosas. Es un prócer olvidado, quizá el que más participación tuvo en la lucha armada de nuestra historia. Hasta que llegamos, quería reflejar estos 2 casos, que son totalmente desconocidos, para que veamos, primero, que no se vivía en el paraíso durante la colonia española, lo que nos quiere hacer reconocer aquellos que trabajan al servicio de Inglaterra hoy. Y que la gente conozca algunos hechos olvidados de la historia. Buenas tardes.